Hola, buenas noches. Tengan todos y todas. Es un gusto saludarlos esta noche. Eh, Estamos muy emocionados de presentar este webinar porque esto es la actualidad. Afortunadamente, todo este tipo de herramientas de los teléfonos inteligentes y de los dispositivos inteligentes nos ayudan muchísimo para la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad visual. Bienvenidos todos y todas. Yo les voy a pedir, si son tan amables, de silenciar sus dispositivos. Aquí puedo silenciar algunos, pero si me ayudan con esto, será muy bueno. Tengo aquí caras conocidas, nombres conocidos, mis amigos, mis compañeros. Ara, qué gusto verte. Saludos, muy bien. Un gusto saludarlos. Les voy a presentar al licenciado Raúl Ramírez Alba, quien tendrá a su cargo esta vez el platicarnos sobre las APP. Raúl Ramírez Alba es licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y debilidad visual, egresado de la Escuela Normal de Especialización. Está calificado y facultado por The Lighthouse International antes de Nueva York para la inscripción de pacientes con visión baja. Está diplomado en biofeedback y neurofeedback, que esto es neurofisiología aplicada. Trabajó para el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales del Hospital Conde de Valenciana, que era Presideri, desde 1991 a 2003, en donde tuvimos la fortuna de coincidir en la vida y trabajamos desde entonces. Inició a la Facultad de Educación Continua de la Lighthouse en 1995 a 2002. En los años 2002 a 2008 trabajó en el servicio de visión baja de la Asociación para Evitar la Ceguera en México como conocida como la ceguera, pero es la voz, en el Hospital Dr. Luis Sánchez Murillo. Trabajó en el Hospital Infantil Privado, en el Servicio de Rehabilitación Visual, en la Clínica de Oftalmología. Desde 2001 a 2011, a la fecha, colaboramos en AVER, Autosuficiencia Visual, Estimulación y Rehabilitación. Es docente de la Escuela Normal de Especialización desde el año 2000 hasta la fecha. Desde 2017 a 2020 fue miembro de la mesa directiva del Centro Mexicano para Visión Baja, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Es docente adjunto en el Diplomado de Estimulación y Rehabilitación Visual a partir de 2009. Actualmente estamos ya con la quinta generación. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, ha publicado algunas investigaciones sobre rehabilitación en niños y neurofeedback, tiene una verdadera pasión por todo lo que es la estimulación visual y la rehabilitación de los pacientes con visión baja. Entonces, y constantemente está buscando nuevas opciones y nuevas alternativas para nuestros pacientes. Por eso le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos que nos dedique su tiempo, su experiencia y su información para platicarles al respecto de este tema tan actual. Alguien solicitó el grabar la charla, yo denegué el permiso para grabarlo porque esta charla estará en YouTube
se les mandará a los correos que tengamos registrados, se les puede mandar y después ustedes lo pueden localizar en el canal de AVER de YouTube, en donde han quedado grabados todos los webinars que hemos impartido. Pues es un gusto, Raúl, bienvenido, buenas noches y te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre es un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, doctora. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre aquellas aplicaciones que existen para personas con discapacidad visual. Estamos englobando, cuando hablamos de discapacidad visual, a las personas que presentan un impedimento visual por errores de refracción. Estamos con las personas con visión baja y obviamente las personas con ceguera. Cuando hablamos de software y de hardware para personas con discapacidad visual es algo muy curioso porque en realidad hablamos de más de 2.500 opciones las que existen para estas personas, ¿no? Entonces, en este webinar en específico nos vamos a enfocar en lo que son las aplicaciones, las apps, pero sí es importante tener estos datos, ¿no? Son datos relevantes, el saber que existe una gama de opciones y de posibilidades en cuanto a software y hardware, y que no solamente se queda en esta parte de las aplicaciones. Vamos entonces a considerar que estas aplicaciones, para utilizar estas aplicaciones, indudablemente vamos a requerir de un uso de un dispositivo inteligente. Y sabemos que el dispositivo inteligente no es otra cosa más que una herramienta electrónica que está conectada ya sea a otros dispositivos, a una red, la cual puede ser vía Wi-Fi, vía Bluetooth, vía 3G o hoy en día inclusive 5G. En fin, se pueden utilizar diversas opciones para conectar estos dispositivos inteligentes. Y cuando hablamos de estos dispositivos inteligentes, no solamente estamos hablando de los teléfonos, de un smartphone o de un iPhone, sino también nos referimos al iPad, a las tablets o a los mismos iWatch, ¿no? O a los mismos relojes inteligentes que hoy en día tenemos. Entonces, estas herramientas hoy en día son muy importantes para todas las personas en general. Y las personas que presentan alguna discapacidad visual, es importante que aprendan a utilizar estas herramientas, ¿no? Existen aplicaciones específicas para ellos, existen aplicaciones inclusive por edad, que es algo que vamos a estar revisando el día de hoy. No vamos a profundizar muchísimo en el tema, solamente veremos aplicaciones en general y ya en otro momento habrá la oportunidad de poder referir para los sistemas operativos en específico cuáles serían las aplicaciones que se podrían utilizar y cómo emplearlas. Estos dispositivos inteligentes que utilizamos hoy en día sabemos que los pueden utilizar desde los niños, que no es lo más adecuado, sin embargo sucede, hasta los adultos mayores, ¿no? Entonces hablamos que estos dispositivos van a tener o van a ser socialmente aceptados. Aparentemente tienen costos razonables. Nosotros sabemos que podemos encontrar dispositivos desde 2.500 pesos, 2.000 pesos hasta 25.000 pesos y funcionan de una manera interactiva y autónoma. Es decir, este teléfono puede hacer funciones sin que yo se lo solicite porque lo puedo dejar programado o puedo estar interactuando de manera directa con él y esa es una ventaja que vamos a tener. De hecho, hoy en día bastantes cosas de nuestra vida las manejamos a través de estos dispositivos inteligentes y se han vuelto una herramienta, siempre digo que puede tener un impacto positivo o puede tener un impacto negativo en las personas dependiendo, como todo, qué uso le demos y para qué lo utilizamos. Puede ser nada más de diversión, puede ser de entretenimiento o puede ser inclusive para cuestiones de escolarización, de obtener información importante y valiosa, manejar nuestras cuentas del banco. Veíamos que ahora que estuvimos en pandemia, se volvieron una herramienta sumamente importante precisamente en toda esta cuestión de la comunicación.
Y de ahí entonces que nosotros tenemos que considerar que en el caso de las personas que presentan una discapacidad visual, va a ser una herramienta sumamente importante, considerando que es fácil de llevar, que hay acceso gratuito para algunas apps, no para todas, que puede usarse con las ayudas ópticas en el caso de las personas con visión baja, con las ayudas no ópticas. Las personas que nos dedicamos a esto obviamente sabemos a qué nos referimos, y lo que sí es que van a requerir una instrucción, ¿no? Les decía que al existir estas aplicaciones tanto para niños como para adultos jóvenes o adultos mayores o adolescentes, sí es importante el poder tener siempre una instrucción o un entrenamiento en el mismo. Hay personas que solamente van a requerir de una instrucción para poder utilizar estas apps, y hay personas que van a requerir de un entrenamiento, el cual nos lleva un mayor periodo de tiempo el poderlo realizar. Y es importante considerar, pueden estar las apps, pero no quiere decir que me van a funcionar todas o que yo voy a requerir todas como persona con discapacidad visual. Hay que tomar muchísimos factores en cuenta para su empleo y para su uso, ¿no? Lo que les decía, en el caso, por ejemplo, de las personas con visión baja, tenemos que considerar la edad, el grado de escolaridad, el nivel cultural, las necesidades propiamente de la persona, las mismas condiciones visuales en cuanto a visión funcional y función visual que tiene la persona, y que la suma de todos estos factores nos van a llevar precisamente si la persona va a requerir de un entrenamiento, y si lo tenemos que considerar como parte de su proceso de rehabilitación o como parte de un proceso de habilitación en el caso de los niños. Entonces, no solamente es el que existan estas apps, sino el poderlas utilizar y emplear de forma adecuada, ¿no? Según se requiera o los requerimientos que tenga la persona. Entonces, aquí lo importante es que nosotros consideremos, hemos estado hablando de estos dispositivos inteligentes, hemos estado hablando que utilizan aplicaciones, pero ¿qué es en sí o qué son estas apps o qué es una app, no? Pues está considerado como un programa informático propiamente software y que ha sido diseñado para funcionar en un dispositivo móvil en específico. Estas apps nos van a permitir realizar actividades de tipo profesional, acceder a servicios, inclusive a servicios de salud o servicios de banca, a mantenernos informados, y nos ofrecen en realidad una gama de posibilidades y de opciones, ¿no? Otra cosa importante a considerar es que nosotros podemos descargar estas aplicaciones para obtener servicios, realizar compras, para cuestiones escolares, para inclusive tener vigilada mi casa o un edificio. Y nosotros tenemos que considerar mucho cuál es la necesidad de a quién va dirigida esta aplicación. Puede ser que yo solamente lo quiera para estar en redes sociales, puede ser que yo lo esté utilizando como un medio que ahora lo hacemos demasiado de geolocalización, ¿no? Puede ser que lo utilice como una herramienta muy importante y muy potente para las cuestiones de negocios, y en fin, tiene una gama de opciones y de posibilidades que las mismas personas con discapacidad visual tienen derecho a utilizar toda esta misma gama de opciones y posibilidades que utilizan las personas normovisuales. Este es un dato muy curioso y que me llamó la atención. Nosotros tenemos que considerar que la mayoría de estas aplicaciones móviles han sido desarrolladas para Android. No sé si ustedes tenían este conocimiento y me llamó mucho la atención el porcentaje, porque vamos a encontrar que la mayoría de las aplicaciones han sido desarrolladas, como les refería, para el sistema Android, el cual nos ocupa hasta un 87.1%. Todo lo que corresponde a iOS, en tanto todo lo que es iPad, iPhone, smartwatch, o la misma computadora, una Mac, están hechos bajo esta plataforma,
pero en realidad las aplicaciones que se han desarrollado solamente corresponden a un 12.7%. Para Windows, que es otro sistema operativo, es un porcentaje sumamente bajo, y el resto de los sistemas operativos, llámese Linux, por ejemplo, ocupan el resto de este porcentaje, que veríamos que sería un porcentaje sumamente bajo. Y lo que les refería, lo interesante es que Android ocupa el porcentaje más elevado en estas aplicaciones. Y ahí vamos a encontrar una serie de situaciones, porque en Android no solamente es el sistema operativo, es muchas veces bajo qué marca de smartphone puede estar funcionando, lo que nos va a permitir que una aplicación funcione o no funcione. El hecho no es lo mismo que se tenga un teléfono Huawei a que se tenga un Galaxy de Samsung, y eso no quiere decir que la aplicación va a estar vigente para ambos, a pesar de que los dos puedan estar trabajando con Android. Vamos a encontrar ahí variaciones, y esto es importante considerarlo, porque muchísimas veces la persona con discapacidad nos preguntará: ¿usted qué me recomienda? Y muchas veces nosotros recomendamos con lo que estamos familiarizados, ¿no? En mi caso, me familiarizo mucho con todo lo que es el sistema de iOS. Entonces, me cuesta trabajo de pronto, no es que no lo haga, pero sí resolver dudas en cuanto al sistema de Android por la gama de opciones que se tiene, y lo que les decía, cómo puede cambiar de una marca a otra, ¿no? No es lo mismo, e insisto, en la situación que yo utilice un teléfono Sony, a que utilice un Samsung o que utilice un Huawei, ¿no? Sabemos que hay una gama de marcas que están bajo el sistema Android, pero no en todas están funcionando igual estas aplicaciones. Nosotros tenemos que considerar cuántos tipos de aplicaciones tenemos, ¿no? Vamos a tener propiamente aquellas aplicaciones que se conocen como aplicaciones nativas, que son hechas en específico para un sistema operativo, lo que les decía, llámese Android, llámese iOS o llámese Windows, ¿no? Son estas aplicaciones específicas para esos sistemas operativos. Vamos a tener las híbridas, que estas son las que tienen mayor demanda y son las que más usamos, y dentro de estas híbridas no son en específico para un sistema operativo, al contrario, son compatibles con los diversos sistemas operativos, ¿no? Dentro de las híbridas tenemos todo lo que corresponde a las redes sociales, llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese TikTok, llámese Instagram, todas las plataformas, Netflix, Prime Video, en fin, Disney, etcétera. Y vamos a tener propiamente las apps que son, o que se conocen como aplicaciones web, que son propiamente de aquellas que están, por ejemplo, cuando yo utilizo Google o que utilizo Safari, ¿no? En el caso de iOS. Y que estas van a estar funcionando bajo, no se aplican directamente, sí necesito del Internet para poder estar trabajando con estas aplicaciones, y me va a permitir también acceder a cierta información de cualquier índole. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas que tendríamos al utilizar estas aplicaciones? Pues vamos a encontrar en términos generales, y hablando de que las vamos a utilizar además para personas con discapacidad visual, vamos a encontrar que la mayoría en realidad sí son fáciles de usar, pero lo que les decía, una cosa es que sea fácil de usar, pero eso no me exime de tener una capacitación, una instrucción o un entrenamiento. Encontramos que la gran mayoría de aplicaciones para personas con discapacidad visual van a ser gratuitas. Obviamente lo que les refería también van a abarcar diversos campos: finanzas, lectura, ubicación, etcétera. El propósito es poder facilitar la vida cotidiana de la persona, de cualquier persona, no solamente de la persona con discapacidad visual. Y habíamos hecho ya referencia a este dato, que existen para las diversas edades, ¿no? Inclusive en algunos casos
hemos podido utilizar estas apps como un medio cuando estamos trabajando con niños que presentan visión baja, pero que son bebés, ¿no? Obviamente, si se consideran los tiempos de uso, las distancias de uso, y no exagerar, son periodos cortos de tiempo, pero sí nos han servido y hemos tenido resultados bastante efectivos. En cuanto a las desventajas, tendremos que considerar que no todas, desafortunadamente, pues sabemos que en este país siguen existiendo desigualdades y no todas las personas tienen acceso a un dispositivo móvil, a una computadora, a pesar de que estos, decíamos hace rato, tienen un costo no tan elevado, considerando que pueden estar en los 2,000 pesos. No todas las personas desafortunadamente van a tener acceso a un dispositivo para poder utilizar una aplicación. Veíamos que algunas, en el caso de las aplicaciones, van a requerir forzosamente del uso del Internet. Hablábamos de la importancia de la capacitación para poder utilizar un app. Y tenemos que considerar algo aquí muy importante en el caso de los adultos mayores, ¿no? A veces pareciera que ser adulto mayor y tener que utilizar un dispositivo electrónico y luego con ciertas aplicaciones se vuelve algo complejo, ¿no? Y a veces simplemente el adulto mayor nos dice, bueno, pues a mí me interesa poderme comunicar con mis familiares, o sea, no me interesa hacer mucho, con que me pueda comunicar de manera oral y de manera escrita a través de WhatsApp, con eso me conformo. Pero eso que aparentemente que para muchos puede ser muy sencillo, para el adulto mayor y más para el adulto mayor con discapacidad visual se puede volver una tarea compleja. Sin embargo, no quiere decir que no tenga ese derecho a poder aprender a utilizar una de estas aplicaciones, ¿no? Que le podamos enseñar cosas básicas y que van a facilitar su vida. Decíamos que si bien es cierto, en las ventajas hay una gran variedad que son gratuitas, la verdad es que hay otras que son muy buenas y que se tienen que comprar también, ¿no? Y que no tienen un costo bajo, sino que al contrario, el costo a veces sí es elevado y poco accesible para algunas personas. Entonces, si ustedes se percatan, nos vamos llenando de diversas situaciones que van a impactar precisamente que hay personas que van a poder utilizar de una manera fácil estas apps y hay personas que por alguna razón se les va a complicar el poder acceder a estas aplicaciones. No es una aplicación de terapia visual, justamente. Vamos a hablar de esas opciones de accesibilidad con las que cuentan directamente antes de entrar a lo que serían las aplicaciones y cómo las hemos dividido. Vamos a hablar de esas opciones de accesibilidad que ya se tiene tanto en el sistema de Android como en el sistema de iOS, ¿no? En ambos casos vamos a hablar, se les conoce como accesibilidad e iniciaremos por hablar del sistema de accesibilidad para iOS, el cual nos va a ofrecer tanto para las personas que presentan discapacidad visual, para las personas que presentan algún tipo de discapacidad motora, para las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea en cuanto a audición o en cuanto a lenguaje, o también para aquellas personas que presentan alguna condición intelectual, o aquellas personas que presentan alguna cuestión en cuanto a alguna situación de multidiscapacidad también. Podríamos encontrar personas que presentan, por ejemplo, sordoceguera, ¿no? Y entonces ahí ellos también tienen derecho a utilizar estos dispositivos y obviamente configurar toda esta cuestión de accesibilidad. En específico, hablando en la parte de visión, vamos a tener que está el VoiceOver, que es este programa nos sirve o hace que el dispositivo se vuelva parlante. Podemos trabajar con un Zoom para poder amplificar la pantalla, ¿no? O una parte de ella. Podemos utilizar ya sea el iPhone o el iPad como una lupa electrónica. Podemos trabajar también con la amplificación de la pantalla y el tamaño de las letras, se puede configurar el movimiento,
el contenido de lo que se lee, puedo yo indicar que me lo lea, o que haga, o que se pueda realizar una descripción audible de lo que se tiene en pantalla. En términos generales, son las opciones de accesibilidad que se tiene a nivel visual en la plataforma de iOS. En cuanto a Android, su menú también es amplio. En lo particular, y les decía, sí, soy más amigable, o se me hace más amigable trabajar con el sistema iOS. Android, de pronto sí hemos encontrado ahí ciertas situaciones que no nos funcionan o no lo hace tan accesible. Sí le permite a la persona con discapacidad utilizar su teléfono, pero no se me hace tan amigable, ¿no? Una de las ventajas que le veo a Android es esta parte de poder administrar gestos, de poder manejar los botones de hardware y de navegación de manera más fácil y accesible, ¿no? Se puede trabajar combinando las teclas de volumen, trabajando con los servicios que se han descargado de manera directa, se pueden utilizar lectores de pantalla, se puede configurar la pantalla, se puede tener los controles de interacción para hacer más fácil el manejo del teléfono, se puede estar trabajando con el audio y con el texto de la pantalla, ya sea para amplificarlos o para que el audio se pueda volver inclusive en forma de texto, y me permite esto es algo que me llama mucho la atención bajo el sistema de Android, el que me permite hacer más experimental, ¿no? Les decía, a pesar de que iOS puede ser más amigable, sí Android me ofrece algunas diferencias que benefician a las personas con discapacidad visual. Permítanme un momento. Ya, aquí estamos. En cuanto a VoiceOver, regresando a lo que sería iOS, VoiceOver, mediante la voz, mediante un sistema parlante, me va indicando los elementos de la pantalla. ¿Cuáles son las opciones que tengo en el caso de VoiceOver? VoiceOver lo utilizamos principalmente en los casos de ceguera. Sin embargo, no quiere decir que las personas con visión baja no utilicen VoiceOver. A veces hacemos combinaciones de amplificación o de uso del Zoom más el VoiceOver. Entonces, en el caso de la persona con visión baja, le estamos permitiendo no solamente ver, sino también escuchar, lo que le permite entender de una manera más fácil lo que está sucediendo en la pantalla. Y en el caso de las personas con ceguera, les decía, bueno, utilizamos en específico lo que es el VoiceOver. Me permite trabajar con una velocidad de habla, trabajar la verbosidad, se puede configurar para utilizar inclusive un teclado tipo braille, puedo configurar todas las cuestiones de audio, puedo trabajar con comandos que ya vienen establecidos o yo puedo crear mis comandos, puedo programar ciertas actividades. Si yo configuro, voy a recibir ciertas notificaciones, me permite hacer la exploración de imágenes, puedo trabajar con la parte de ubicarme dónde está el cursor, en fin, voy a tener una serie de posibilidades en VoiceOver que me va a permitir interactuar con estos dispositivos electrónicos. Es curioso porque en el caso de Mac, hablando de la computadora propiamente, se activa VoiceOver. En el caso de Windows, que no lo refería aquí, tiene también un lector de pantalla, pero no es tan potente como el VoiceOver para la Mac. Sin embargo, sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que en cuanto a software parlante para el sistema operativo de Windows, podríamos utilizar el JAWS, que es uno de los softwares más potentes y conocidos a nivel mundial, ¿no? Que ha tenido ya diversas versiones, me tocó conocer desde la primera versión, sí, ya tengo bastantes años en esto, por ahí de 1997 salió la primera versión de JAWS, tuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella, y bueno, pues hasta las versiones actuales, ¿no? Pero, les decía, es un software que se utiliza principalmente en Windows, y en el caso de la Mac, VoiceOver nos permite hacer prácticamente lo mismo.
En el caso del sistema de Android, creo que no ha cambiado la pantalla. Denme un momento, por favor. Se quedó atorada mi pantalla. Ya. Ya cambió. Ok. En el caso de Android, ya sea para las tablets o para los teléfonos, vamos a estar trabajando con este lector de pantalla, que es el TalkBack, y va a responder a las acciones que necesitemos con el dispositivo. Lo mismo va a ser algo muy parecido al VoiceOver. La verdad es que no es tan potente, pero sí me permite interactuar con mi teléfono, sí me permite utilizar diversas aplicaciones. Sin embargo, sí presenta también ciertas limitantes, ¿no? Hay veces que una de las situaciones que se ha dado es que si el teléfono o la tablet no tiene la suficiente memoria, se traba continuamente. Y obviamente esto no me permite darle fluidez en mi trabajo. Esa sería una de las desventajas que encontraría con TalkBack, cosa que no nos ha sucedido con VoiceOver. No estoy patrocinando ninguna marca, simplemente les estoy hablando de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Eso no quiere decir que otras personas con Android no les haya ido bastante bien. Insisto, pues sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con las dos plataformas, pero sí hemos tenido resultados diferentes entre una y otra, ¿no? Ahora bien, este es un pequeño ejemplo de la gama de posibilidades que me va ofreciendo este lector de pantalla. Ahí les puse un ejemplo en un pequeño video, cómo hace parlante y nos va mostrando cómo funciona. No sé si el audio se está escuchando, el audio del video. Ay, no, mira, eso de verdad, sí. ¡Hala, qué rico! No se escucha, Raúl. ¿No se escuchó el audio del video? No. Ok. Bueno, yo estaba escuchando el audio del video y les decía de el propósito cuando se insertó este video, pues es que pudieran escuchar el audio y cómo me permite estar interactuando con el teléfono. No se preocupen, de todos modos, va a haber un curso de esto y lo vamos a poder ver en específico cómo funciona, ¿no? En este lector de pantalla me permite seleccionar para pronunciar, y aquí también les había subido otro video donde les voy mostrando cómo vamos haciendo esta selección, ¿no? Para poder trabajar con el Android. Voy a ver si, lo puedo. Permítanme un momento. No, y quería ver si podía ver si el audio se escuchaba, pero creo que no va a ser posible. Una disculpa, aquí yo lo escucho, pero bueno, no es posible que ustedes lo puedan ver. Ok, regresando, presentábamos lo que era VoiceOver y lo que era TalkBack para personas con ceguera. En el caso de las personas con visión baja, tenemos las opciones para el Zoom, donde me permite hacer una amplificación de toda la pantalla o solamente de un sector de la pantalla. Yo puedo estarlo utilizando como si tuviera una lupa dentro de la pantalla. Puedo estar manejándolo también mediante el teclado con comandos en específicos. Puedo tener funciones rápidas con el teclado. Puedo estar controlando el tamaño de ese zoom, si lo quiero más grande o más chico. Inclusive, si yo estoy utilizando tipo lupa sobre la pantalla, esa lupa la puedo hacer más chica o más grande. Puedo invertir la polaridad y estar utilizando un filtro en el zoom. Y puedo tener un máximo nivel de zoom que me amplifica hasta más de 24 veces, ¿no?
Aquí les muestro un video con un pequeño ejemplo de cómo funciona el zoom. Esa era la opción que les decía de lupa sobre la pantalla. Ya no tenemos toda la pantalla amplificada, sino solamente la parte donde voy moviendo la lupa. No tiene una amplificación tan grande, pero bueno, era un pequeño ejemplo, lo que les decía, pero alcanza hasta 24 veces una amplificación. En el caso de Android, lo vamos a conocer como cómo amplificar la pantalla. Obviamente me permite también hacer una ampliación en general. Me permite modificar colores, trabajar con contrastes. Voy a poder tener, en el caso del puntero o el caso de estar utilizando un mouse, tenerlo amplificado. Puedo omitir o quitar ciertas animaciones. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de cómo funciona este amplificador de pantalla en Android, ¿no? No tiene audio, solamente es visual. Y aquí ya vimos cómo nos hizo una amplificación completa de la pantalla. Espero que se hayan podido ver y la podemos ir revisando por partes, ¿no? Pero también me permite hacer esa amplificación de forma sectorial, no necesito hacerla con toda la pantalla amplificada. Y vamos nosotros poder configurar en el caso de iOS lo que es la pantalla y el tamaño del texto. Podemos utilizar obviamente el contraste, podemos reducir el contraste o podemos trabajar con mayor contraste, podemos difuminar una imagen, podemos hacer que las letras estén en negritas, que el texto sea más grande, que los botones se vean más grandes o con mayor contraste, podemos utilizar etiquetas de activo o inactivo, reducir las transparencias, en fin, puedo trabajar inclusive sin color, trabajando solamente con escalas de grises. Puedo manejar la cuestión del brillo y de la misma la iluminación también la puedo manejar, ¿no? Cuando estoy trabajando en esta parte de configuración. Es muy importante el poder configurar entonces el tamaño de la pantalla y cómo voy a estar utilizando el zoom, porque una combinación de esto es lo que le va a permitir a la persona con visión baja poder utilizar ya sea su teléfono, ya sea su iPad o ya sea su Mac de una manera más fácil. En cuanto a aquí tenemos un pequeño video de cómo se pueden hacer este tamaño de texto y de pantalla. Obviamente lo hacemos en la configuración en general y es donde se va a dar miren, aquí ya se hizo con contraste, lo pusimos, lo quitamos, estamos haciendo ahí el contraste, utilizando los filtros. Puedo utilizar los colores que para la persona le favorezcan más y utilizando los contrastes considerando su patología ocular, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que les decía, me ofrece una gama de opciones y de posibilidades, ¿no? Les decía, ahorita solamente estamos mostrando algo breve, pues esto no es un curso, solamente es el webinar, pero que sí puedan estar enterados de toda esa gama de opciones y posibilidades y cómo para poderlo hacer, pues sí se requiere de una capacitación, ¿no? Aquí en el video podemos observar cómo se está amplificando el texto, ¿sí? Ya tenemos un texto o el tamaño de las letras del texto más amplificado. Ahí ya hicimos la reducción y les decía, me ofrece una gama de opciones y posibilidades. En cuanto a la pantalla de Android, bueno, también vamos a poder trabajar con el tamaño de la fuente, con el tamaño de la pantalla, vamos a poder aumentar elementos. Aquí también en este video les muestro cómo se puede realizar. Ahí vimos cómo ya se amplificó el tamaño de la pantalla, ya me salen las apps más grandes, el texto. Entonces son, lo que les decía, manejan opciones muy similares. En algunos casos va a haber cosas que favorezcan más, en otros va a contar con una gama
mayor de opciones o de posibilidades. Pero lo interesante no es el sistema operativo, sino con qué eficiencia la persona con discapacidad visual va a estar utilizando estos sistemas operativos y estas opciones que les ofrece ya propiamente el teléfono. Aquí vamos a ver ahora, en cuanto a iOS, la opción de lupa, cuando yo utilizo el teléfono como si fuera una lupa electrónica, ¿no? ¿Qué opciones me da? Bueno, me da esta opción de presionar 3 veces el botón para que yo pueda acceder y utilizar el teléfono. ¿Cómo que se llama? Como si fuera una lupa. Si quieres saber de un ajuste automático, vamos a ver el video, ¿no? Cuando yo utilizo en la opción de lupa mi iPhone, entonces aquí lo tengo, estamos revisando aquí un texto y vamos a ver cómo yo puedo hacer la letra más grande, más chica. Ahí estamos haciendo ese acercamiento para que la persona con visión baja pueda acceder a la lectura de cualquier texto impreso. Vamos a poder manejar el contraste, la inversión de la polaridad, el brillo, la saturación de colores, y me ofrece esta lupa una gama de posibilidades. Me sirve para revisar no solamente texto, puedo revisar mis medicamentos, puedo revisar los objetos de la cocina o algo que yo necesite cuando estoy cocinando y poder revisar si estoy agarrando realmente la maicena o lo que requiera, ¿no? Aquí vamos a observar algo similar de lo que ya habíamos visto en cuanto a estas opciones que nos ofrece la pantalla en el texto. Creo que se me regresó, esto lo vamos a... algo pasó aquí. Permítame porque... Ok, de alguna manera se me filtraron 2 diapositivas que ya habíamos visto. Y ahora sí, vamos a ver entonces lo que serían estas aplicaciones por función. Y vamos a ver primero aquellas que son amplificadores de pantalla, luego las que son parlantes, después las que son escáner y después las que son para exploración. Es como las clasificamos. Y por último vamos a tener aquellas aplicaciones que son para la vida diaria. Entonces, estas amplificadores de pantalla, lo que les decía, no es otra cosa más que un software, como el que ya habíamos visto en el caso de iOS es un Zoom. En el caso de estos amplificadores de pantalla nos van a permitir incrementar el tamaño, ya sea de toda la pantalla o solamente una porción de ella. Vamos a poder trabajar en contrastes, lo vamos a poder utilizar para poder leer lo que tenemos en la pantalla y utilizarlo con Word, con Excel, en fin, con cualquier programa con el que estemos trabajando. Tenemos una gama de posibilidades en estas apps. Estas son las apps que se podrían utilizar, destacando obviamente el Vision Assist, el Writer and Reader, el Big Launcher, que también es muy bueno, y el Supervision, que tenemos la versión mini. Últimamente esta app ha tenido por ahí una complicación y no está funcionando de manera adecuada. Estas son un ejemplo de cómo hacen esas amplificaciones. En este caso les estamos presentando el Supervision, que ha sido una de las mejores, pero les decía, en este momento, por lo menos en la plataforma de iOS, se está presentando un problema de interacción. En cuanto a los softwares para las computadoras, vamos a tener el Magic, que es un software que nos permite amplificar, que es muy bueno, el Supernova, el Lunar, que es de los más antiguos. No incluí aquí el SumText. SumText es un software sumamente potente,
que se puede utilizar con Windows y que me trae una gama de opciones y de posibilidades para la persona, que le puede servir tanto a la persona con visión baja como a la persona con ceguera, pero es un software específico diseñado para personas con visión baja. Y amplifica, me lee el texto, me identifica formas, en fin, es un software bastante potente. En cuanto a los parlantes, vamos a tener lo que les decía, bueno, ya habíamos hablado del Voice, de TTS, el Be My Eyes es un software muy bueno, el Kickback, y aquí está el que les decía a un principio de la plática, el JAWS, que es el software más potente que existe para personas con ceguera. Está el Nvidia, que es gratis y que le permite a la persona con ceguera también interactuar con la computadora. Y les decía, también se nos va a presentar para las personas con ceguera una gama de opciones y de posibilidades. Vamos a tener los escáneres que en la mayoría de los casos son parlantes, entonces la persona va a tener esa posibilidad de poder escanear, la persona con discapacidad visual va a tener la oportunidad de poder escanear la información y no solamente de escanearla, sino poder recuperar la información, ya sea de manera amplificada o de manera auditiva. Entonces, vemos que no limita a la persona con discapacidad visual poder escanear documentos, que es hoy en día algo que se maneja muchísimo, el escaneo de documentos para poderlo enviar, ya sea para realizar algún trámite o realizar alguna tarea de tipo escolar. Vamos a tener aquellas aplicaciones que nos sirven para el reconocimiento de espacios, tanto de manera externa como de manera interna. Y aquí les decía, si bien es cierto, la mayoría de las aplicaciones son gratuitas, también tenemos aplicaciones que tienen un costo, ¿no? Por ejemplo, la de Blind Square, que cuesta 750 pesos, es un poco cara. Y de todas estas aplicaciones, una de las que mejor funciona, porque además se puede emplear para muchísimas cosas, es la y que me llama mucho la atención, se la recomiendo muchísimo, es la de Be My Eyes. Nosotros como normovisuales podemos estar interactuando con esta aplicación, porque prácticamente en el caso de las personas con ceguera o con visión baja, severa o profunda, nosotros nos podemos volver los ojos de esa persona para realizar cualquier actividad, desde una cuestión de preparar algún guiso, realizar alguna tarea, hasta una cuestión de poder llegar a algún sitio en algún lugar de la ciudad donde radica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos dirigiendo a la persona, lo vamos monitoreando desde nuestro hogar y la persona con el uso de su teléfono obviamente nos permite ir viendo lo que se está haciendo o podemos identificar nosotros a distancia por dónde puede marchar. Es una invitación para las personas normovisuales que puedan ser partícipes de esta aplicación de Be My Eyes. De verdad se los recomiendo y es satisfactorio, no le tenemos que dedicar horas, a veces con que dediquemos una hora, una o dos veces por semana es suficiente para todas aquellas personas que requieren ser apoyadas o auxiliadas, todas aquellas personas con discapacidad visual que requieren ser auxiliadas o apoyadas en alguna actividad. Y vamos a tener aquellas aplicaciones para la vida diaria. Algunas de estas aplicaciones nos van a permitir desde detectar el color de la ropa, algún mueble, alguna pared, algún lugar. Los hay, obviamente no solamente es una aplicación, hay diversas. Hay aplicaciones como esta que es NaviLens. No me gusta mucho porque trabaja con etiquetas, pero las etiquetas también te las tienen que elaborar. Ahí está. Y entonces esto te limita un poco. Está el Blind Explorer, es muy buena porque existe para Android como para iOS. Está Cash Reader, que es un lector de billetes. Nos lee billetes de diversos países, eso sí.
Esta otra que aparentemente se ve muy sencilla, que el Light Detector, que nos sirve para saber si hemos apagado o no las luces de nuestro hogar o de alguna habitación. Y, en fin, lo que les decía, tenemos una gran variedad de aplicaciones. La verdad es que también dentro de las cosas que hemos encontrado es que algunas son muy útiles y otras no tanto. Otras fueron hechas con una buena intención, pero nada más se quedan en eso, en una intención, sin poder trascender más allá, ¿no? Y como que en el momento uno o la persona con discapacidad visual dice, ok, puede ser una opción, pero ya cuando vemos las posibilidades vemos que no nos ofrece lo que se esperaba de ella, y eso también nos ha llegado a suceder. Bueno, estas son otras aplicaciones que nos sirven para poder identificar, por ejemplo, los medicamentos, o, por ejemplo, el doctor Zeus, que es muy buena, poderla trabajar en el caso de los niños. Y por último, vamos a tener aquellas aplicaciones que nos sirven para trabajar los casos de ambliopía, ¿no? Donde vamos a trabajar principalmente el poder mejorar la visión del ojo ambliope, y nos va a permitir también trabajar en la cuestión de mejorar la estereopsis cuando ésta se encuentre alterada o disminuida, ¿no? Vamos a encontrar una gran variedad de estas aplicaciones. Algunas tienen costo, o la verdad es que la mayoría, de estas aplicaciones van a tener un costo. Son muy buenas todas, y bueno, las personas que nos dedicamos a cuestiones de habilitación visual, rehabilitación visual o de terapia visual, va a ser una herramienta muy importante para el tratamiento de sus pacientes, ¿no? Dentro de la gama de opciones y de posibilidades que pueden utilizar. Hay una que no les puse aquí, pero se las recomiendo porque no está diseñada para las personas con discapacidad visual. Sin embargo, sí nos ha servido para los procesos de rehabilitación y de habilitación, que es se llama Lumicity. Está hecho por neurociencias y pueden trabajar atención, pueden trabajar memoria, pueden trabajar deducción, pueden trabajar resolución de problemas, pueden trabajar parte de lo que es la percepción visual. Sí, es una app que les recomiendo. Pues la conclusión sería que todas las personas tienen derecho a los recursos tecnológicos hoy en día, ¿no? Indudablemente se vuelven una herramienta sumamente importante para las personas con discapacidad visual. Vimos rápidamente que tenemos una serie de opciones y de posibilidades. Ahí están. Es importante darlas a conocer, es importante capacitarnos en ellas, es importante capacitar a las personas con discapacidad visual en el uso de estas aplicaciones, porque también les va a permitir, obviamente, acceder a una gama de posibilidades y de opciones. Y lo más importante y fundamental es que les va a permitir la inclusión en los diversos ámbitos en que la persona se esté desenvolviendo o se esté desarrollando. De mi parte, pues es todo por este día. De verdad, les agradezco su tiempo. Les dejo los números telefónicos de AVER y mi correo electrónico y mi número telefónico por si les interesa contactarnos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Seguimos a sus órdenes. En un momento más, la doctora Medina les dará una información sumamente importante para las personas que estén interesadas en esto de las aplicaciones y que deseen conocer más y profundizar más. Por su atención, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Raúl. Preguntan que si puedes repetir el nombre de las aplicaciones que recomiendas. Bueno, son muchas, pero es una gama y dependiendo de cuál sea el interés, ¿no? Estaban ahí los números telefónicos y donde nos pueden contactar con muchísimo gusto para hacerlo con más calma.
y que puedan decir, a ver, yo tengo esta necesidad, poderles hacer una sugerencia más específica. A ver, estoy leyendo el chat. La que dijo para ambliopía que no aparece escrita, esa es la que quiere. Les decía que para ambliopía, si ustedes se percataron, teníamos una gama de opciones y posibilidades, ¿no? De hecho, no lo puse aquí, y eso sí se los quiero compartir, que es importante. Está un poco caro, déjenme ver si les puedo localizar rápidamente la información. Hoy en día se está trabajando mucho, hay un software en específico que nos permite trabajar con realidad virtual. Ahorita les busco la información, cómo se llama, porque se me fue el nombre, donde pues sí, la computadora tiene que tener ciertas especificaciones, se trabaja obviamente con la pantalla virtual, con los controles de realidad virtual, y nos permite no solamente llevar a cabo la terapia visual, sino ir haciendo la valoración. Inclusive el software permite probar prismas. La ventaja de este software que les digo es que les permite trabajar el proceso con pacientes tanto con visión baja como con ambliopía, el proceso de rehabilitación mediante realidad virtual. Esa es la ventaja y les permite tener todo un control del paciente, porque además pueden mandarle ejercicios para casa, para seguirlo trabajando. La verdad es que está bastante interesante. ¿Está caro? Sí, todo el equipo está por arriba de los 150,000 pesos, pero vale la pena. O sea, la verdad es que tuve la oportunidad de probarlo y está bastante interesante. Vamos a hacer la invitación para que si quieren tener una información mucho más profunda de todas estas aplicaciones que como ustedes pudieron darse una probadita, es todo un mundo y además van cambiando constantemente. Las que pudimos haber mostrado en un curso hace 1 o 2 años, ya hay algunas que ya desaparecieron y aparecen otras mejoradas y demás, de manera que es muy importante mantener esta actualización. Raúl nos hará favor de dar y ha coordinado un curso junto con Armin Zúñiga para hablar sobre las APPs para discapacidad visual con mucho más profundidad. Esto fue una probadita de 1 hora aproximadamente y el curso es un curso que nos llevará a 4 presentaciones de 2 horas cada una, el 12, 19, 26 de julio y 2 de agosto, de las 19 a las 21 horas de Ciudad de México, y que vamos a tener mucho gusto de impartir. Quienes ya han estado con nosotros, porque muchos nombres conocidos, me da muchísimo gusto saludarlos, saben que les solicitamos una cuota de recuperación porque nos gusta incentivar a nuestros maestros también. Todo esto es al correo de contacto @aber.org.mx. Y quiero decirles que el video que hemos grabado de este webinar va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de ABER, lo pueden encontrar con mucho gusto. De manera que, bueno, tenemos información para empezarlo a degustar, o quienes se quieran meter a mayor profundidad, también tenemos esa opción. Ale nos ha puesto el canal de YouTube que es ABER AC YouTube. Hay saludos y agradecimientos para Raúl y me da mucho gusto saludar a amigos tan queridos como la doctora Rosario Espinosa, como Chuy Espinosa también, a Patricia Hernández, algunos de nuestros exalumnos y diplomados. Qué gusto el verlos.
Hay varios de ellos de diferentes países, de diferentes lugares. Estamos para apoyarnos entre todos, para ayudarnos, porque todos tenemos la mirada en común de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con visión baja o de discapacidad visual. Entonces, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, con amigos de diferentes lugares de nuestro país y con amigos de Centro y Sudamérica. Muchas gracias, Raúl, como siempre, por tu precisión, por tus conceptos y por abrirnos todo este mundo de inteligencias varias para nuestros pacientes con discapacidad visual. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Ara, Chuy, Hasta Rosario. luego. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, doctora Ara. Ay, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias, Ale, por toda Gracias, la presentación y todo el apoyo para llevar a cabo todo este evento. Muchas gracias por todo. Y por los gráficos, que están preciosos. Hasta luego.